Buenas tardes, mis hermanos. Espero que hayan tenido una linda semana en el Señor. Y antes de comenzar quería hacer un comentario que no tiene mucha relevancia con el texto que se acaba de leer y que vamos a soltar, pero tiene que ver con nuestra vida cristiana. Cuando revisamos el calendario y supimos que teníamos que mi esposa dirigir y yo predicar, comencé a buscar un pasaje y encontré esto. Pero durante la semana se me vino a la mente que debía haber tomado otro texto, considerando que estamos en un tiempo muy importante para nosotros los cristianos y debía haber sido la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, que la próxima semana ya estamos en Semana Santa. Entonces debemos recordar que para nosotros es una fecha muy importante este tiempo, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén y después obviamente su crucifixión y el día domingo su resurrección, así que es importante que lo tengamos en mente. Pero ya no lo hice, pero es importante, como digo, que tengamos en mente esta fecha, porque es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Ya? Eso. Ahora, bien, me tocó, vi este pasaje que me recuerdo que lo escuché en una oportunidad, este sermón, Lucas 8, que en mi Biblia por lo menos se titula Jesús calma la tempestad, y que fue muy pertinente en el momento para mí este pasaje. Estaba viviendo una situación muy complicada, muy compleja, y fue muy bueno para mí. Y espero que para cada uno de ustedes hoy día sea tan importante para los niños, que los niños tienen sus propios problemas, sus propias tempestades, que sea de bendición para los jóvenes también. Los matrimonios que muchas veces están en conflicto, también es importante para los padres que de algún modo han tenido el cuidado de sus hijos solos, las madres que también están solas y han tenido la responsabilidad de guiar, de cuidar, de enseñar a sus hijos. También este pasaje es muy importante que lo podamos ver. Son situaciones difíciles. Y para introducirlo un poquito, pensaba yo, nosotros siempre, cuando nos saludamos y especialmente cuando nos despedimos, nos deseamos bendiciones. Son buenos deseos los unos por los otros. Y creo que así debe ser. Debe ser parte nuestra de estar deseando el bienestar del hermano. Y surgen frases como esta: que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana, oye, pásalo bien, ¿cierto? Surgen esas frases. Y debe ser así, debemos desear lo mejor para nuestros hermanos. Pero como decía, hay problemas, hay dificultades. Cada uno de nosotros enfrenta dificultades. Como decía, los niños, los jóvenes, los matrimonios, todos en general. Y no podemos, como cristianos, obviar estas situaciones. No podemos dejarlas pasar así. Son situaciones difíciles. Y surge la pregunta, si Dios es soberano, ¿por qué permite el sufrimiento en nosotros? ¿Por qué lo permite? Incluso escuchamos a veces de personas inconversas que dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo?
¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué el mundo se guía de esta forma? Y como decía, nosotros como cristianos no podemos obviar esto. Y antes de entrar al pasaje quiero leer un verso de Romanos 8, 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las cosas buenas y las no tan buenas. Quiero que tengamos en mente esto. Así que vamos a orar para poder desarrollar el pasaje. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Y quiero rogarte, Padre, por mis hermanos, por mí, Señor, para que usted nos ayude, que tengamos nuestra mente abierta, Señor, y nuestro corazón dispuesto a recibir lo que usted nos quiere decir en esta tarde ya, Señor. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos constantemente de usted, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver, como decía, Romanos 8, del 22 al 25. Y fíjense que el contexto de este pasaje está en que Jesús está con una multitud enseñando, predicando el Evangelio. Entonces, después de estar con tanta gente, con esta multitud, Jesús decide ir al otro lado del lago, como dice el verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Entonces Jesús, como decía, está predicando, y lo que está predicando en ese momento es la parábola sobre el sembrador, en donde muestra 4 terrenos donde cae la semilla. Y es un pasaje importante también para nosotros, porque debemos considerar con qué terreno nos identificamos, en qué terreno estamos, ¿cierto? Si estamos en el camino, si estamos entre las piedras, si estamos en los espinos, o estamos siendo buena tierra donde cae la semilla y podemos predicar el Evangelio. Es un pasaje muy bonito también que debemos considerar. Entonces Jesús estaba enseñando sobre esto, y llegada la tarde ya le dice a sus discípulos que partan al otro lado del lago, considerando también que Jesús está en Galilea todavía, ¿cierto? Predicando el Evangelio. Entonces, lo que podemos ver aquí en este pasaje, más que Jesús calma una tormenta, podemos ver la bendición en la tormenta. Bendición en la tormenta. Como sea la situación, mi hermano, lo que estés pasando, Dios siempre nos quiere enseñar algo, en cualquier situación que estés. Tal vez has pasado, o estés viviendo ahora en estos momentos, o estés todo muy tranquilito y estés esperando que venga algo que te pueda mover el piso. En cada una de estas situaciones, Dios siempre nos quiere enseñar algo. Dios tiene un propósito para nosotros, siempre hay un propósito para nosotros. Entonces, vemos en el verso 22, como decía, subió a la barca y pasemos al otro lado. Esto fue un día cualquiera, después de haber predicado, ¿cierto? Le pidió a sus discípulos que se fueran a la barca y cruzar al otro lado. Sus discípulos ignoraban la situación que iban a vivir en medio del lago. Era una experiencia que no se lo imaginaron.
Y en esto hay un punto que debemos considerar, porque los discípulos ignoraban lo que iba a suceder, pero Jesús no lo ignoraba. Jesús lo sabía. Y Jesús se durmió, dice el versículo 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Entonces podemos ver cuántos de nosotros no quisiera tener esa paz, porque Jesús sabía lo que venía, pero Él se durmió. Estaba tranquilo, tenía una paz, una paz de Él, como la que el mundo no da, ¿cierto? Entonces fue un día cualquiera, donde subieron a la barca y cruzaron. Y mientras navegaban, Él se durmió. Tal vez, como decía, por su naturaleza humana, Jesús estaba cansado y se durmió. Puede haber sido por eso. Y esto nos lleva a pensar a nosotros, ¿cuántas veces acudimos al Señor y vemos que el Señor no responde? El Señor se durmió. Señor, ¿no quieres conocer de nosotros? No te preocupo. Yo lo digo por experiencia, porque muchas veces, cuando me encontraba en situaciones difíciles, clamaba al Señor y no encuentro respuesta. Yo quiero una respuesta inmediata y no la tengo, y pienso que el Señor se durmió, como les sucedió aquí a los discípulos. Y tenemos estas dificultades y no encontramos al Señor. Pero no es así. El Señor está pendiente de ti, está pendiente de mí. El Señor siempre quiere bendecirte. El Señor siempre está atento al clamor de sus hijos. Él te cuida, Él te ama. El tema está en que nosotros queremos respuestas inmediatas, pero el Señor llega justo en su preciso momento. Sus discípulos, en el verso 23, por ejemplo, dice, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Fíjense que dentro de los discípulos habían al menos cuatro que menciona la Biblia, que eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacob y Juan eran pescadores, por lo tanto eran gente experimentada en el mar. Y ellos se pusieron muy nerviosos. Se anegaban y peligraban, dice. Y yo imagino que ellos deben haber agotado toda su experiencia que tenían en el navío y ya se vieron tan afligidos que en el verso 24 despertaron a Jesús. Lo fueron a despertar. Porque por sus propios esfuerzos no pudieron calmar, no pudieron mantener estable la barca. Y eso también me lleva a reflexionar cuántas veces cuando sufrimos estas tempestades, estos sufrimientos, cuántas veces queremos solucionarlas en primer lugar nosotros. No me acordé del Señor en ese momento. Yo soy capaz de solucionar esto en este momento, pero cuando me veo con el agua al cuello, me recuerdo de Jesús. Así como sus discípulos fueron y lo despertaron. Y digo que no está mal lo que hicieron los discípulos. Ellos acudieron al Señor. Tal vez no fue la forma más correcta, pero al final acudieron al Señor. Fueron a Él. Entonces, como decía, sus discípulos agotaron toda la instancia, todos sus esfuerzos por mantener la barca estable. Y ellos se desesperaron y fueron a Jesús. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Maestro, maestro, le dijeron. Aquí tengo que enfatizar porque no fue que le dijeron, maestro, oiga, ¿sabe que nos estamos ahogando? No, sino que ellos fueron y en forma tal vez enojados
no sé, en una forma desesperada le gritaban, maestro, maestro, que nos ahogamos. Y incluso yo creo que hasta le reprochaban, oye, mira cómo en las condiciones que estamos y él está durmiendo. No puede ser. Así que fueron y despertaron al maestro. Sus discípulos ignoraban que pasarían esta tormenta inusual, porque ellos conocían del mar, ellos conocían de ahí, pero ellos lo ignoraban, no sabían que iban a pasar por esta tormenta. Una tormenta perfecta para Dios, pero no para ellos, porque en esta tormenta Jesús iba a mostrar su poder, iba a mostrar el poder que tiene sobre el viento y sobre las aguas. Y ellos lo ignoraban, ellos no sabían. Dice el 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Entonces, como decía, una tormenta perfecta para Dios, pero no para ellos. Y la Biblia nos enseña que existen dos tipos de tormenta. Una tormenta correctiva, una tormenta que tiene que ver cuando tú o yo cometemos algo que no corresponde, hacemos algo que no corresponde y el Señor nos corrige y nos manda una prueba y nos corrige. Por ejemplo, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y ahí Dios mandó una tormenta cuando Jonás se embarcó. Dios mandó una tormenta y fue una tormenta correctiva para Jonás, porque Jonás se arrepintió y volvió a hacer lo que Dios le había ordenado. Y muchas veces nosotros sufrimos tormentas correctivas. Lo digo en forma personal porque me ha sucedido. Y son tormentas que realmente traen amargura a nuestra vida. Pero son tormentas que al final nos traen bendición. Y también aquí podemos ver el segundo tipo de tormenta, podemos ver una tormenta instructiva, porque podemos ver que que te perfecciona. Los discípulos estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo nada mal, estaban navegando con Jesús. Vino una tormenta, obviamente ellos quisieron, por su trabajo que tenían, sabían controlar la barca, entonces ellos no hicieron nada que no sea incorrecto, hicieron todo lo correcto. Pero fue una tormenta en donde ellos podían comprender quién era Jesús. ¿Quién es este? Se preguntaron después, en el próximo versículo. Entonces, ya que los discípulos no sabían que Jesús, además de liberarlos de esa tormenta, Jesús, más adelante, Jesús los iba a liberar de la muerte eterna. Jesús iba a ir a la cruz, iba a pagar por todos sus pecados y los iba a librar no de una tormenta simple como la que estaban viviendo, sino que los iba a librar de la muerte eterna. Así que miremos el despertar de Jesús. Jesús se levantó, él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. La forma natural de una quietud de las aguas cuando ha habido alguna tormenta no es de forma inmediata, es un proceso que dura por lo menos minutos y a veces hasta horas, hasta que se calma. En este caso, la bonanza vino inmediatamente. Jesús mostró su poder sobre el viento y sobre las aguas. Entonces,
verso 25, Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cuántas veces nosotros también nos pasa eso? No demostramos inmediatamente nuestra fe, sino que buscamos primero la solución por nuestros propios medios y después vamos a Él. Y Jesús no los reprendió, no nos dijo en forma de reprender o cosas así. Sino que les preguntó nomás, ¿dónde está vuestra fe? Y esa es la pregunta para nosotros también hoy día. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Confiamos primero en nuestros propios medios? Debemos confiar siempre en Jesús. Hemos escuchado ciertas alabanzas que han sido muy de acuerdo al pasaje y que nos mostraban que nuestra confianza siempre debe estar en Jesús. Lo veíamos también en la escuela dominical. Siempre Jesús, lo primero. ¿Qué tiene que estar primero en nuestros corazones? Es Jesús. Es Él. Antes que nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Hasta este entonces, sus discípulos todavía no lograban entender quién era Jesús, porque aquí están preguntando, ¿quién es este? Más adelante van a ver otra tormenta, en donde ellos declaran, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero en esta tormenta preguntan, ¿quién? ¿Quién es este? Es una buena pregunta que hacen ellos para meditar y ver quién es realmente Jesús. Y atemorizados y se maravillaban, preguntándose unos a otros, ¿quién es este? Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos siempre. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Sabemos que Jesús nos guía, pero debemos confiar en Él. Debemos estar siempre atentos a hacer su voluntad. Si hoy día te encuentras en una situación difícil, acude a Él, porque Él te escucha. Él está contigo, no te va a desamparar, no te va a dejar. El Señor nos enseña que a través de todo este proceso, en esta vida, vamos a tener dificultades. De hecho lo dice Jesús. En este mundo tendrás aflicciones. No nos dice que vamos a vivir tranquilamente porque somos cristianos, vamos a vivir sin ningún problema. No, Él dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿saben lo que asegura Él también en su palabra? Que después de recorrer este camino, la meta final, y eso es lo importante que debemos tener presente. La meta final, mis hermanos, es una meta gloriosa en el Señor. Puedes vivir episodios, tormentas pequeñas, y puedes estar constantemente viviendo tormentas. Otros pueden estar con una tormenta larguísima, quizás hasta el resto de sus vidas. Pero debemos pensar y debemos confiar en que la meta final es gloriosa. Es gloriosa. Por eso te animo, hermano, si estás afligido y sé lo que es sufrir tormentas de cualquier tipo.
Sabemos lo que es sufrir. Pero nuestra meta es una meta gloriosa en el Señor. Todos los obstáculos y aflicciones que podamos tener en este mundo, al final del día, al final del tiempo, son bendición a nuestras vidas, porque en cada una de las aflicciones, en cada una de las tormentas que vivas, Dios quiere mostrarte algo y Dios tiene un propósito para ti. Y ese propósito, como decía, es llevarte a la meta final, donde la meta es gloriosa. Que el Señor nos ayude a confiar y a tener presente de que aún en las aflicciones, Él está con nosotros, no nos desampara. Bien. Oremos, dando gracias al Señor. Padre, te damos gracias por su palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque aun cuando la vida se nos ponga cuesta arriba, Señor, aun cuando pasamos por tormenta, por aflicciones, usted está con nosotros. Usted no está dormido, Señor. Usted siempre tiene su mano para guiarnos, Señor. Le damos gracias porque su Espíritu Santo siempre nos está guiando, Señor. Siempre nos está llevando a sus caminos. Aun cuando las tormentas, Señor, nos apartan de usted muchas veces, su Espíritu Santo nos guía para mostrarnos que realmente en usted tenemos una meta gloriosa. Le damos gracias, Señor, porque confiamos en un futuro en donde será glorioso, un futuro, Señor, donde podemos gozarnos y ya habremos olvidado, no estará en nuestra mente el sufrimiento, el dolor, el llanto, la angustia que hemos vivido en este pasado, en este mundo, Señor. Así que ayúdanos, Padre, por favor, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.